Música de mierda de Carl Wilson. Él era un crítico cultural, escritor y articulista canadiense que lanzó su libro Música de mierda en 2007. Hablemos de mal gusto propone entonces que si aceptamos que la vida es una lucha permanente contra la ignorancia y la indiferencia, nos conviene saber por qué nos gusta lo que nos gusta y lo contrario. Por ejemplo, ¿quién decide si una obra de arte o pieza musical es buena o mala? La lectura entonces nos abarca en una discusión sobre el sentido de buen gusto artístico musical, tomando como ejemplo ciertos géneros musicales e incluso artistas como eje para hacer una reflexión acerca de cómo la sociedad, influida por ciertas características como la edad, la clase social o la propia personalidad, suele ser decisivo en este tema. Y la discusión está ahí, en cómo cada persona tiene ciertos gustos y se deja manipular por lo que la gran masa dicte o, como diría el autor, el vulgar rebaño. Carl Wilson usa Bourdieu para contextualizar, ya que todo parte de una encuesta cuyo objetivo era la iniciativa de encontrar la forma de llegar al corazón de los gustos. Esta, hecha en Francia a mediados de la década de 1960, la llevó a cabo un grupo de investigadores liderados por el sociólogo Pierre Bourdieu, y el sondeo preguntó a miles de personas qué tipo de cultura conocían y les gustaba, y de cuáles participaban. Las preguntas no se limitaban al terreno artístico, sino que también abarcaban el ámbito del deporte, las aficiones, la comida, la ropa, etc. Todos estos datos se cruzaron con información sobre ingresos, niveles educativos, historia familiar y ocupación. Y el estudio se complementó con entrevistas en las que los sujetos de la encuesta exponían y defendían sus preferencias. Según esto, el gusto es siempre interesado, y más concretamente interesado por uno mismo. Ese es interés social. Conforman un sistema marcado por la desigualdad y la competencia. Entonces, ¿qué llevó a Bourdieu a estas conclusiones? Los datos que se derivan de su encuesta confirmaban los estereotipos hasta un grado asombroso. Los franceses de clase trabajadora conocían y preferían la cultura relativamente lowbrow, poco inteligente. La clase media prefería obras y artistas middlebrow, normales, ni muy inteligentes ni muy no inteligentes, y la clase más acaudalada consumía cultura highbrow, piezas inteligentes y de análisis. Las elecciones estéticas y de estilos de vida se agrupan según divisiones todavía más específicas dentro de cada clase. Por ejemplo, los obreros fabriles tenían gustos diferentes que los trabajadores de centros comerciales. A los oficinistas no les gustaba lo mismo que a los pequeños empresarios, y los gustos de los cirujanos diferían de los que tenían los ejecutivos de grandes empresas. Pero fue al preguntarles por los motivos que había detrás de sus preferencias cuando Bourdieu hizo saltar por los aires las suposiciones incrustadas en todo el sistema Brown. Lo que descubrió es que a la gente más pobre enfocaba sus gustos de forma más pragmática y los describía como entretenidos, útiles y accesibles. En cambio, la clase media hacia arriba, la gente recurría a justificaciones más grandilocuentes. De un lado, estaban mucho más seguros de lo que no les gustaba, de que eran hortera o cursi, pero también ofrecían muchos detalles de cómo sus gustos eran un reflejo de sus valores y de su personalidad, y de las áreas en las que deseaban ampliar su conocimiento. La interpretación de Bourdieu fue que los gustos eran herramientas estratégicas. Si bien los gustos de la clase trabajadora parecían poco menos que una opción por defecto que servían como mucho para expresar pertenencia de grupo y solidaridad, por lo demás, el gusto no era un producto del propio trasfondo económico y educativo, sino que en la medida en que se desarrollaba a lo largo de la vida, representaba también una fuerza que se movilizaba como parte del deseo de mejorar un estatus social, o para usar el término Bourdieu, poder simbólico. Lo que hemos acordado llamar gustos, decía, son en realidad una serie de asociaciones simbólicas que usamos tanto para distinguirnos de quienes ostentan un estatus social inferior al nuestro, como para aspirar al estatus que creemos merecer. Entonces, el gusto es una forma de diferenciarnos de los demás, de perseguir la distinción, y su producto final es la perpetuación y la reproducción de la estructura de clases. Bourdieu propone que el gusto es una herramienta al servicio de esos instintos que se usa para conseguir una ventaja competitiva y en una sociedad capitalista. Esa competición se estructura según criterios de clase para favorecer a la élite dominante. El segmento de clase en el que hayamos nacido, crecido y en el que nos hayamos educado conforma lo que Bourdieu denominó el hábitos, que abarca tanto al hogar como las costumbres de cada uno, las actitudes, capacidades, expectativas generadas por nuestra educación.
Y a partir de ahí, de forma consciente o inconsciente, cada uno forma unas decisiones u otras para maximizar su satisfacción vital dentro de los límites concebidos dentro de sus hábitos, que no dicta lo que uno debe hacer, sino que actúa como filtro en cuanto a preferencias y toma de decisiones. Las otras grandes estructuras sociales para Bourdieu son los campos, las instituciones sociales o redes a través de las que perseguimos nuestros objetivos, ya sean campos políticos, culturales, corporativos, académicos, legales, médicos o religiosos, cada uno de los cuales incluye subcampos con sus propias reglas y jerarquías. La búsqueda de la distinción tiene lugar dentro de esos mismos campos. Los gustos son el resultado de la interacción entre el hábitus y el campo, o sea, intentos condicionados por nuestro historial de mejorar nuestro estatus acumulando capital cultural y social en esferas concretas y sobre todo buscando impedir que nos confundan con alguien con un estatus inferior. Y para la mayoría de gente de menos de 50 años, la distinción se reduce a ser cool o no serlo. Eso combina el capital cultural y el capital social y es una clara ruta potencial de acceso al capital económico. Explica que las conclusiones de Bourdieu parecen una explicación parcialmente correcta de lo que sucede cuando él tiene una reacción alérgica a Celine Dion, ya que no hay ningún truco ni reinterpretación sutil a lo que pueda recurrir para hacer encajar en su música en su caudal de capital cultural. Escucharlo únicamente le volvería más ñoño, o sea que se la quitaría inmediatamente de encima. En cambio, sus fans, que la valoran desde otra clase de campo, encuentran en su música algo que seguramente consideran que acrecienta su propio capital cultural, ya sea el valor de su voz, su romanticismo o su occidentalismo, de modo que se aferran a ella. No obstante, todo eso depende si, tal como predijo Bourdieu, los fans de Celine y Carr provienen realmente de esferas de la vida distintas, al menos suficientes como para que él desee desenmarcar su mal gusto. Ahora bien, ¿qué nos hace mejores humanos si hasta el arte, que debería ser algo libre y subjetivo, se ve sesgado por la opinión de sujetos que creen que tienen más autoridad intelectual que otros? También se le atribuye a la música un patrón de conducta por lo que la pieza quiere transmitir o apelar a los sentidos, pero cada quien, a pesar de ser apelado, tiene que ver cómo dirigir esa motivación. Entonces no es responsabilidad del arte, sino de quien lo consume y en el modo de que lo consume. Bajo esas premisas morales en las que se enmarca la sociedad, lo que crea el sujeto independientemente de su ideología, porque tampoco hay que rayar en la hipocresía y en la contradicción, sino tener una opinión que aporte a la pieza. Cada quien empobrece o enriquece la finalidad de la pieza de arte.